Muy buenas tardes a los que no habíamos saludado. Puede saludar al que está a su lado sin pararse, así nomás, es decirle buenas tardes. A los que están en regiones también nuevamente les saludamos. ¿Quién de ustedes conoció el chocolate? Aquí se me va a caer el carnet. Para los que yo a veces estoy con los jóvenes del MUC y digo algo y no me entienden porque estoy hablando estoy hablando de cosas hace 20 años, 30 años. ¿Quién de ustedes conoció un chocolate que se llama Smash? Que decía, el comercial decía, para un día de 25 horas. ¿Quién se acuerda? ¿No se acuerda? ¿No lo vieron? No, aparecía en los paraderos de las micros. Es que ustedes no andaban en micro. Yo sí andaba, en mi tiempo yo andaba en micro. No, ¿nadie se acuerda? Smash, que era un chocolate rojito, que era bien rico. Bueno, qué haría usted si tuviera un día de 25 horas? ¿Qué haría en esa hora que no tiene ahora? ¿Qué haría? De verdad, ¿qué haría? Dormir. Ya, muy bien, aquí está muy sincero, José. Dormir. ¿Qué más haría? Comprar. Iría a Makes, dicen algunos. Ahora que está más tranquilo Makes, bueno, se supone que está más protegido. No está más protegido. ¿Qué haría? ¿Haría ejercicio? ¿Qué más haría? ¿Haría el aseo que no alcancé a hacer en la semana? Mire qué interesante. ¿Usted cree que el Señor se equivocó al darnos un día de 24 horas? No, entonces ese comercial está, ¿verdad? ¿Y quién de ustedes se queja cuando a veces siente que no tiene tiempo? Yo le quiero enseñar hoy una premisa, quiero pedirle que la anote, que la guarde en su corazón. Una persona que ama a Dios con todo su corazón, con su mente, con su voluntad, dispone su tiempo para los propósitos de Dios. ¿Ya? Mire qué interesante esto. Una persona que ama a Dios con todo su corazón, que ese es el primer mandamiento, así lo resumió el Señor. Esa persona que ama a Dios dispone su tiempo. Quizás no entiende de un día para otro, no va a entender inmediatamente cuáles son los propósitos específicos de Dios, pero esa persona va a buscar a Dios y si quiere realmente conocer la voluntad de Dios, va a disponerse a buscar y decir, Señor, ¿dónde quieres que yo esté? ¿Usted le ha pasado alguna vez que está en un lugar y dice, yo no tendría que haber venido a este lugar? O estoy perdiendo mi tiempo. ¿Sí? ¿A usted le han hecho esperar alguna vez? En el metro, para casarme, dice. Bueno, aquí, cuando yo era chico y éramos impacientes con mi hermano y mi madre nos decía, yo te tuve que esperar 9 meses. ¿Sí? Nosotros éramos impacientes, pero todo es tiempo. ¿Sí? Y la Biblia habla mucho acerca del tiempo. Y vamos a, si Dios lo permite, dejar estas 2 semanas para hablar acerca de cómo aprovechar bien el tiempo. ¿Ya? Y en Efesios, en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, se menciona un pasaje que usted quizás lo ha leído mucho. Las cartas de Pablo, casi todas, tienen una parte bien doctrinal, bien de estudio y luego una parte bien práctica. Y esta parte bien práctica, Pablo le escribe a los cristianos del Asia Menor, la ciudad más importante, o una de las más importantes era Éfeso. Se dice que esta carta también fue escrita para otras localidades, no solamente para los efesios, por eso no es tan específica como las otras cartas, como la carta de Filipenses o como la carta de Colosenses. ¿Ya? Es una carta mucho más amplia. ¿Ya? De hecho, no nombra tantos nombres, tantas personas como las otras cartas. Y esta carta, Pablo, dándole consejos muy prácticos a los cristianos, les dice en el versículo 15, vamos a leer del 15 al 18, ¿les parece? Ustedes me ayudan con los pares, el 16 y el 18. ¿Están listos? En la versión Reina Valera dice, mirad pues con diligencia
¿Cómo andéis? No como necios, sino como sabios. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dos palabras muy interesantes acá y una conclusión maravillosa que está conectada. Tiempo, voluntad. ¿Sí? Tiempo, aquí es la palabra kairos, no es la palabra aquí cronos que nosotros utilizamos para hablar del tiempo. ¿Cuánto tiempo me queda para la prueba? ¿Cuánto tiempo me queda para pagar la cuota, la deuda? Estamos hablando de una palabra que dice relación con una temporada específica que tiene una duración determinada y que es una temporada, una palabra muy linda, una temporada, y es una oportunidad que Dios nos está dando para que nosotros cumplamos con sus propósitos. ¿Ya? Oportunidad, repita conmigo, oportunidad. Entonces Pablo les dice a los efesios, miren con diligencia, examinen, consideren cómo van a caminar, cómo van a moverse en esta vida, no como necios. ¿Quiénes son los necios? Los que ignoran a Dios. ¿Sí? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Sí? Una persona que desecha la corrección, que ignora, que es orgullosa. ¿Sí? El proverbio habla mucho de quiénes son necios y quiénes son sabios. No como necios, sino como sabios. ¿Y qué hace un sabio? ¿Qué hace un sabio? Pregúntale a la persona que está al lado. ¿Qué hace un sabio? Aprovecha bien el tiempo. Ahí está. O sea, una persona que es sabia porque ama a Dios, porque teme a Dios, el principio de la sabiduría, ¿verdad? El temor de Dios, esa persona va a aprovechar bien el tiempo. No es una persona estresada, no es una persona, claro, exigente, autoexigente, totalmente inflexible con los tiempos. No, no estamos hablando de eso. No estamos hablando de una persona, y Andrés Espejo lo compartió en el Congreso, no es 24/7, 365, como dijo, ¿verdad? Es que yo soy 24/7, es que eso no, hasta eso no es sano. Es una persona que sabe descansar, que es algo que nos cuesta muchas veces, que sabe distribuir bien su tiempo, que sabe estar con su familia, que sabe incluso de vez en cuando, como alguien dijo, en tu agenda tienes un tiempo para no hacer nada, porque por mi condición o por mi tendencia, todo el tiempo pienso que tengo que estar haciendo algo. ¿Sí? Y como que uno sintiera que si no está haciendo algo, no está siendo valioso, y entonces uno necesita validarse a través de lo que hace. ¿Es correcto eso? No, eso está demostrando algo más profundo. Y eso es lo que a veces genera tantos conflictos en la familia. Porque hay una persona que todo el tiempo está apurando a los demás, probablemente soy yo, pero porque en su mente, ¿qué está haciendo? Está pensando que tiene que llegar. ¿Pero por qué? Porque no organizó bien su tiempo. Porque juntó dos actividades el mismo día. ¿Sí? Y porque se atrasó una persona y eso generó un conflicto, y ya eso genera un atraso y un apurar a la familia innecesariamente. ¿Se da cuenta? Entonces, aprovechando bien el tiempo, las oportunidades o la oportunidad que Dios nos está dando, porque los días son malos, estamos en un mundo caído. ¿Ya? Y de hecho, Efesios 6 habla, lo estuvimos estudiando el mes pasado con el ayuno, ¿se acuerda? Cuando sea el día malo, habiendo acabado todo, estemos firmes. Hay días malos, hay días difíciles, pero aún vamos a estar fortalecidos porque vamos a aprovechar bien el tiempo. Y entonces luego el 17 dice, por tanto, como consecuencia de lo que yo les estoy diciendo, ustedes que son la iglesia, esta es una carta que le escribe Pablo. Va a ser leída, no por capítulo, ¿sí? Va a ser leída de una sola vez. Probablemente se reúnen las personas y el lector lee la carta. O sea, tratemos de trasladarnos un poquito a ese contexto y les va a leer toda esta carta. Nosotros a veces leemos las cartas, primero capítulo 1, al otro día leemos el capítulo 2, pero esta carta fue leída de seguida, de corrido. Por tanto, todo lo que les estoy hablando, no sean insensatos, nuevamente no sean necios, sino entendidos
de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces la gran pregunta, ¿cómo yo conozco la voluntad del Señor? Clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El que quiera hacer la voluntad de Dios va a conocer si lo que yo les digo, dice Jesús, es de Dios o yo hablo por mi propia cuenta, como diciendo yo estoy inventando algo. El que quiera hacer la voluntad de Dios. Entonces la pregunta es, ¿tú quieres hacer la voluntad de Dios? Yo quiero aprender a decirle, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Salmo 143. Entonces, por eso decimos que yo no tengo las respuestas, tú no tienes todas las respuestas a las preguntas respecto a, Señor, ¿qué quieres que haga? Pero en el camino, Dios nos va a ir mostrando. Y si hay cosas que Dios ya ha establecido claramente que debemos hacer y que Él nos va a enseñar cómo hacerlas. ¿Sí? Te mostraré y te enseñaré el camino por el que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 32, versículo 8. Entonces, esa inquietud que tú tienes por tratar de estar haciendo siempre la voluntad de Dios, porque aquí dice, tengo que ser entendido en la voluntad de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo entiendo la voluntad de Dios? Señor, ¿tú quieres que yo comience una empresa? Señor, ¿tú quieres que yo deje mi trabajo y comience un emprendimiento? No son respuestas fáciles, ¿me entiendes? Y no es que la persona que usted le edifica la fe le va a dar la respuesta inmediata y que esa va a ser la respuesta, porque a veces es más fácil ir a preguntarle al Rigo, Rigo, tú que me estás enseñándole, tú dime, lo que tú me digas yo lo voy a hacer. Es más fácil eso para uno que uno ir a sus rodillas y decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Háblame. Y después, ¿sí? Abro la Biblia, Señor, mi lectura, no la ando abriendo antojadizamente, ¿sí? Como queriendo yo obtener una respuesta guiada, ¿no? Sino que el Señor me va a guiar en su palabra y claro, yo busco la cobertura, busco el consejo para decisiones tan importantes como comenzar una familia, casarse, como comenzar una nueva empresa, cambiarse de ciudad. ¿Sí? Hay gente que llega y toma decisiones y luego se arrepiente, incluso ellos convencidos de que el Señor les dijo tal cosa. ¿Sí? No, que el Señor me dijo que me fuera a la China a abrir un ministerio, pero yo no lo consulté con nadie, pero como el Señor, tengo línea directa con el Señor, entonces Dios me envió y llego a la China y resulta que me di cuenta que la cosa era súper difícil, que no sabía hablar chino, ¿sí? Que andaba buscando chilenos en China, que encuentro por ahí algunos, pero me doy a entender, estoy dando un ejemplo bien burdo, pero ha pasado. Entonces claramente yo voy y le digo, Señor, muéstrame tu voluntad, para que en esa voluntad yo pueda aprovechar la oportunidad que tú tienes para mi vida, para este tiempo, para este kairos, ¿sí? O kairos. Esa inquietud que yo tengo me lleva a mis rodillas y a preguntarle, Señor, ¿qué quieres tú? ¿Qué le dijo Pablo al Señor? ¿Qué quieres que haga? ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué me promete el Señor? Que Él me va a responder. Me va a responder en su palabra, me va a responder a través de un sueño que está relacionado con su palabra, que se va a confirmar, me va a hablar a través de la iglesia, del cuerpo de Cristo, que es tan importante, que Dios habla a través del cuerpo de Cristo, es su cuerpo, y Él me va a enseñar el camino por el que debo andar. Si estoy casado, necesito ponerme de acuerdo con mi esposa, con mi esposo, ¿sí? Todas esas cosas son principios bíblicos. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Ya? Entonces, tiempo. ¿Qué debo hacer en este tiempo? ¿Cómo se escribe? No sé si está ahí en la pantalla. ¿Cómo se escribe la palabra amor en lenguaje actual? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe la palabra amor? El lenguaje actual. ¿Sí? Un emoticón, la gente, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero, porque la palabra amor se ocupa mucho. Pero ¿saben qué? ¿Cuál es la mejor traducción de la palabra amor hoy? O una de las mejores traducciones es, tiene 6 letras. ¿Cuál es? Tiempo. ¿Sí? Cuando usted dedica tiempo es porque usted ama. Cuando usted dedica tiempo a la cocina es porque a usted le gusta cocinar. Cuando usted dedica tiempo a estar con sus hijos
y estar con ellos y hacer tareas con sus hijos, o estar con sus nietos y pasar tiempo y no es una carga para usted, ¿sí? Como dicen los abuelos, hay dos momentos muy felices en el día cuando están los nietos, ¿verdad? Cuando llegan y cuando se van, ¿sí o no? Pero claro, porque si un abuelo ha estado 8 horas, obviamente, claro que sí, ya es agotador después de 7 horas, después de 3 horas, ya y empieza a ser un poquito. El Salmo 31:15 dice una verdad maravillosa. La vamos a leer juntos. Salmo 31:15. Usted búsquela en su Biblia porque no va a estar en la pantalla. No la pusimos en la pantalla a propósito para que la podamos leer de nuestra Biblia. ¿Qué dice el Salmo 31:15? A la cuenta de 3. Le estoy dando tiempo, no se preocupen. Le estoy dando cronos. ¿Sí o no? ¿O kairos? Pero también puede ser kairos porque estamos aprendiendo, ¿sí? La oportunidad. Yo voy a la palabra de Dios, ahí voy a descubrir lo que Dios quiere para este tiempo. La oportunidad que Dios me está dando para que yo me mueva en este tiempo. 1, 2, 3. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. ¿Quién escribe esto? David. En tu mano están mis tiempos. En tu mano encomiendo mi espíritu, dice en otro pasaje David, y que fue lo mismo que el Señor dijo. Sí, probablemente también era una profecía. En tu mano encomiendo mi espíritu. En tu mano, Señor, están mis tiempos. Moisés, que escribe el Salmo 90, dice, enséñame a contar mis días de tal modo que traiga a mi corazón o al corazón sabiduría. Estos dos pasajes son muy parecidos. Porque en uno le dice, en tu mano están mis tiempos, todos mis procesos, todas mis temporadas, Señor. Pero enséñame a contar mis días, o sea, enséñame a entender lo frágil que es la vida, lo corto que es el tiempo, el cronos, pero también la oportunidad que tú me estás dando, esta temporada que tú me estás dando. Enséñame a contar mis días de tal modo que yo traiga al corazón sabiduría. ¿Qué está diciendo aquí el salmista, en este caso Moisés? ¿Qué está diciendo? Que ¿cómo yo voy a tener sabiduría? Rigo oraba al principio por sabiduría, libro de Eclesiastés. ¿Cómo yo voy a obtener sabiduría? Recibiendo dirección de Dios para entender que la vida es frágil y que necesito estar donde Él quiere que esté, necesito aprovechar bien el tiempo. ¿Sí? Salmo 90, ¿qué versículo es? ¿Quién lo encontró? El 12. ¿Sí? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Salmo de Moisés, oración de Moisés. Y el Salmo 39, que este fue también un versículo que escuchamos en el Congreso, el Salmo 39 dice el verso 4, hazme saber, Señor, mi fin y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. ¿Sí? Salmo de David, Salmo 39, verso 4. ¿Tú quieres ocupar de la mejor manera tu tiempo? ¿Qué necesitas? Entender que el tiempo no es renovable, que el tiempo no se puede alargar, ¿sí? Que el tiempo no se puede elasticar, que el tiempo se puede perder, no se puede recuperar, pero Dios restaura, ¿verdad? Hay gente que dice, Señor, pero ¿por qué yo no te conocí? Alguien me decía el otro día, pero Señor, ¿por qué yo no te conocí a mis 15 años, a mis 20 años? Son preguntas para las cuales yo no tengo respuestas, ¿sí? Probablemente usted tampoco tenga respuesta, a no ser que Dios se lo revele. Pero, ¿usted qué puede hacer? ¿Quedarse pegado en eso? No, ¿verdad? Usted necesita, Señor, te conocí a los 40 años, te conocí a los 50 años. Pero tú restauras. Todo lo que yo no hice bien en mi vida, ¿verdad? Lo que yo no hice bien, tú puedes restaurar mi alma, ¿sí? De todas las consecuencias que yo experimenté, todas las consecuencias
por causa de las malas decisiones que yo tomé. Tú puedes restaurar mi vida, restauras mi alma. ¿Ya? Vemos que hay un hombre que entendió muy bien cómo aprovechar el tiempo. Y fue Nehemías. Nehemías, el copero del rey, un hombre muy organizado, un hombre muy sabio, planificado. Él supo qué pedirle después de haber orado, al escuchar lo que había pasado con su santa ciudad, la ciudad que el Señor escogió, Jerusalén, que estaba destruida. Llega el reporte y él estaba en Susa, la capital del reino de Persia, ¿sí? Y él tenía un puesto de confianza. Se dice que un copero no podía estar triste porque era un puesto de tanta confianza y por eso cuando el rey le dice, te veo turbado, te veo triste, tú no estabas así antes. Y probablemente el corazón de Nehemías temió, porque uno, escuchando un poquito más o investigando un poquito más, se da cuenta que era un puesto muy importante, el copero. Y entonces, en ese momento, Nehemías ora cuando el rey le dice, ¿verdad? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué pides? Entonces él le dice que me permitas ir a mi ciudad, a la ciudad de mis padres, para reconstruirla. Pero él tiene todo muy organizado y le pide que le dé cartas para que le franqueen, le liberen el paso para poder llegar y conseguir madera para la ciudad, para las puertas. O sea, él tenía todo un plan. Estando allá en la reconstrucción, empiezan los enemigos a estorbar. ¿Se acuerdan los enemigos? Hay varios enemigos, ¿sí? Sanbalat, Tobías, Gesem. Y entonces en ese contexto, ellos quieren hacerlo caer en una trampa, hacerlo pecar a través del temor. Y le tienen una trampa y lo mandan a llamar, ¿sí? A través de un mensajero. No por correo, a través de un mensajero. Y en el capítulo 6 de Nehemías, miren lo que le responde Nehemías. Es muy interesante cómo él tenía tan claro. Nehemías 6, versículo 3. Nehemías 6, versículo 3. ¿Tú lo tienes, Miriam? Ya, dice, así que envié unos mensajeros a decirles, estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. Gracias. ¿Qué vemos acá? ¿Qué características ve usted en Nehemías aquí? Convicción. Prioridad. ¿Qué otra cosa ves en Nehemías? Orden. Súper bien. Compromiso dijeron por acá, ¿verdad? Él estaba comprometido con una obra que era de Dios, porque Dios había puesto en su corazón lo que él tenía que hacer. Obediencia. Y podemos resumir también, discernimiento, muy bien. Él después entendió que era una trampa, porque al principio él no había entendido que era una trampa. Porque 4 veces le insistieron, 4 veces. Y después él entendió que ellos querían tenderle una trampa, hacerlo pecar. Y después acusarlo. ¿Sí? O sea, es muy parecido a lo que quisieron hacer con el Señor Jesús. Cuando, ¿sí? Cuando le hacían preguntas para pillarlo de alguna forma. Pero nunca pudieron, ¿sí? Nehemías era un hombre que aprovechó bien el tiempo, porque tenía un plan, tenía un propósito muy claro. Tenía un plan que venía de Dios. O sea, él fue un hombre que fue entendido en la voluntad de Dios y aprovechó bien el tiempo. ¿Sí? Repita conmigo. Entendido en la voluntad de Dios, que aprovechó bien el tiempo. Y yo quiero decirles algo que no sé si va a aparecer ahí en la pantalla, pero Dios busca personas consistentes. Nehemías fue un hombre consistente.
Si tú dices que amas a Dios y yo digo que amo a Dios, le vamos a dedicar nuestras primeras horas del día. Porque ¿cómo yo digo que amo a Dios y no hago lo que Él me enseñó a hacer? ¿Qué hacía el Señor lo primero que hacía en el día? El primer momento. Generalmente lo primero que nosotros hacemos en el día, así es, que así sea, pero yo voy a ser un poco no tan espiritual. Yo a veces veo que lo primero que hacemos en el día, obviamente, es tomar el teléfono porque hay que apagar el despertador, ¿verdad? Y a veces nos quedamos pegados y aprovechamos de ver algún mensajito, ¿sí? Ya. ¿Qué es lo primero que uno hace en el día? Dar gracias a Dios. Así es. Fíjese que nosotros debemos ser consistentes en nuestra búsqueda de Dios si decimos que amamos a Dios. Jesús dice que tenía mucha actividad, mucha, y quiero que ponga mucha atención con esto. En Marcos capítulo 1 usted ve a Jesús lleno de actividad, pero dice que él en el versículo 35 se levantaba muy temprano, siendo aún oscuro, no sabemos si eran las 4 de la mañana o las 5 de la mañana, y se iba a un lugar desierto, un lugar apartado, y ahí oraba. Y ahí llegaban los discípulos a buscarlo, ¿verdad? Señores, que te están buscando, es que hay que ir a tal lugar. Bueno, vamos a este lugar. Entonces, uno ve que en medio de la actividad, él estaba muy enfocado. Él nunca dejó de lado su actividad. Él tenía tiempo para descansar. A veces dice que no había tiempo para descansar. Les decía a los discípulos, reposen un poquito. Los apartaba, se los llevaba como a especies de retiros, porque veía que ni siquiera tenían tiempo para comer. Dice el Evangelio de Lucas, si no me equivoco. Entonces el Señor fue muy sabio. Él nunca andaba estresado. Él nunca andaba reclamando, como nosotros muchas veces lo hacemos. Él oraba sin cesar, pero él era un hombre ocupado. A mí, yo ayer le decía a un joven, que me dijo, es que yo estoy muy ocupado. Me dije, no, yo no. Yo le dije, ¿tú crees que yo no estoy ocupado? Porque a veces nosotros pensamos que en nuestro tiempo nosotros somos los únicos que estamos ocupados, ¿verdad? Y cuando alguien nos pide algo, es que no, es que yo estoy muy ocupado. Creo que yo escuché cuando chico siempre que mi abuela le decía a mi madre, ella le preguntaba, ella chica le preguntaba a su madre, que era mi abuela, le decía, ¿cómo le decía? ¿A dónde va? Y que mi abuela le decía, a la fiesta, le decía. Estaba ahí en la cocina, al baile, no a la fiesta. Aquí tengo la versión original. Y que le decía, ¿y qué estás haciendo? No sé, jugando a la payaya, ¿sí? Al luche. Porque claro, un hijo de 5 años, 6 años que ve que la mamá está haciendo cosas, pero él no capta o ella no capta en qué está la mamá, ¿sí? Nosotros a veces pensamos que el Señor llamó a personas desocupadas. Todos los discípulos estaban trabajando cuando el Señor los llamó, o alguno estaba ocioso, estaba sacándose una foto, subiéndola a sus redes. Estaban trabajando en las redes, eso sí, en las redes. Algunos estaban remendando, ¿sí? Arreglando las redes. Y sabe que no es malo que usted ocupe las redes, ¿sí? Las redes sociales, que usted las ocupe bien, que usted sepa cómo utilizarlas, está muy bien. Pero nada va a reemplazar, nada va a reemplazar su... si usted quiere hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos, nada va a reemplazar que usted haga un trabajo de amor con la persona. Porque hay gente que dice, no, yo tengo miles y millones de seguidores en las redes, pero yo no los conozco, solamente ni siquiera virtualmente. Entonces, el Señor fue muy sabio. El Señor llamó a gente ocupada. Igual que usted, igual que yo. Y el Señor fue muy claro desde un comienzo, cuando Él llamó a algunos discípulos y le respondieron, Señor, pero déjame primero que yo vaya a terminar un asunto, a enterrar a mi... De hecho, algo tan fuerte como ese, ¿verdad? A enterrar a mi padre.
O sea, el llamado del Señor era tan fuerte. Eso no es contradictorio a que el Señor nos dice, honra a tu padre y a tu madre, pero en ese momento específico el Señor lo está llamando, probablemente está probando si Él está dispuesto o no está dispuesto. No es que Jesús haya sido desconsiderado con la familia, porque uno puede cometer muchos errores malinterpretando la Biblia. No es que yo descuide a los hijos, no es que yo descuide a la esposa, a padre, madre. Pero el Señor en ese momento específico le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú sígueme. O sea, el llamado del Señor es fuerte. Cuando le dice, tienes que renunciar a todos tus bienes. Cuando le dice al joven rico, vende todo lo que tienes. O sea, el llamado del Señor es fuerte. Muy contrario a lo que predican algunos, no sé cómo llamarlo, algunas doctrinas de la prosperidad, ¿verdad? Donde todo es bendición, bendición y nada es rendición, arrepentimiento. O sea, el Señor fue muy claro. Y es muy triste cómo estas iglesias proliferan en el mundo y en América Latina, fuertemente. Y a veces uno ve gente que llenando estadios y Dios levanta gente ahí y les empieza a hablar y empiezan a hacer luz para salir de ahí, para sacar gente de ahí. Pero es muy fuerte porque la respuesta es, pero si tenemos un estadio lleno, entonces eso quiere decir que Dios nos está bendiciendo. ¿Necesariamente es así? No, ¿verdad? Porque si no, no se llenarían los estadios para recitales donde no se exalta el nombre del Señor. Entonces fíjese que Jesús fue muy claro desde un comienzo con qué implicaba seguirlo a Él. El tiempo y los bienes, desde un comienzo, el Señor ya fue muy claro. Renuncia a esa riqueza porque era un joven rico, o sea, él tenía a su ídolo, era su riqueza, era la base de su vida. Y este hombre fue donde Jesús, y Jesús lo amó. Y le dice, tienes que vender lo que tienes y darlo a los pobres. Y el tiempo. Señor, pero primero déjame que tengo que inaugurar una finca, ¿sí? Una hacienda. Entonces el Señor le dice, ninguno que pone la mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. O sea, el Señor estaba pensando en algo mucho más potente, eterno, que era el reino de Dios. Eso no quiere decir que usted no trabaje. Eso no quiere decir que usted, porque el llamado específico del Señor en ese momento era ese, que era seguirlo en ese momento. Usted no le puede decir a su jefe, no, sabe que yo falté una semana porque me fui a hacer misiones a tal ciudad y no le avisé a nadie y después a la semana vuelvo. O sea, eso no está bien, ¿me entiende? Porque hay un orden. Pero usted puede ser un misionero en su trabajo. Usted puede ser un misionero en su barrio. Usted puede ser un misionero primero en su casa. ¿Sí? Entonces, consistentes. Nehemías, y con esto ya estamos terminando, Nehemías fue un hombre consistente. Nehemías, los discípulos, con todo su alto y bajo, ¿verdad? Pero fueron hombres consistentes porque ellos dedicaron su tiempo. Nehemías supo distinguir y decir, esto, lo que me están proponiendo, parece como muy bueno, parece urgente, pero esto es lo importante, yo no puedo salir de lo importante, no puedo desenfocarme. ¿Quiénes viven así? Personas que han comprendido el sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz. Lo que se compartió la semana pasada, personas que comprenden cómo el Cordero fue inmolado. Y esas personas rinden sus coronas ante Él y le aman y viven para Él. Y empiezan a ordenar todos los espacios de su tiempo, de su vida, para seguirlo a Él, para amarlo a Él, para honrarlo. Esas personas que comprenden el amor del Padre y que responden a ese amor. Nosotros le amamos a Él
porque Él nos amó primero. Amar a Dios es también dedicarle tiempo. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tú le dedicas? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo del día tú dedicas a trabajar o estudiar? ¿Cuántas horas? Es bueno calcular. Decía, a ver, yo, sí, son 6 horas, más el transporte, a veces me demoro 1 hora, 1 hora y media. ¿Cuánto tiempo yo dedico a cocinar? ¿Cuánto tiempo yo dedico a mirar videos, el WhatsApp? Muchas veces lo ocupamos para trabajar, ¿verdad? Ocupamos todos estos medios para trabajar. ¿Cuánto tiempo yo dedico al deporte o cuidar mi salud, mi cuerpo? ¿Cuánto tiempo del día, cuántas horas yo dedico a leer la Biblia? ¿Son 20 minutos? ¿Es día por medio? ¿Todos los días? ¿15 minutos? ¿30 minutos? ¿Cuánto tiempo yo dedico a orar? ¿Cuántas horas del día o en la semana yo dedico a ayudar a otros? A visitar a una persona, a llamarla por teléfono, a sentarme con una persona, a visitar a un enfermo, a ir al hospital, a sentarme con la persona y leer la Biblia con esa persona, a estudiar la palabra de Dios, a enseñarle. ¿Cuántas horas o cuántos minutos en el día yo dedico a clamar por otras personas? ¿De qué nos habla todo esto? Nos habla de cómo son o cuáles son nuestras prioridades, ¿verdad? Entonces yo le voy a pedir, necesitamos aquí 3 voluntarios que nos ayuden, o 4 voluntarios, que nos ayuden con el riego a repartir porque vamos a orar, pero quiero pedirle que usted dedique unos minutitos. José, ¿quieres ayudar tú? Ahí José puede ayudarte. Un voluntario más para que seamos por lo menos uno. Ahí Fernando, así más rápido. Porque hay que aprovechar el tiempo, ¿sí o no? Usted va a recibir una, una hojita que es como un organizador de su día. ¿Ya? Piense que este es el día lunes. Vamos a ser bien concretos, lunes 17 de noviembre. ¿Puede colocarle ahí? Lunes 17 de noviembre. Yo le voy a invitar a que usted haga un ejercicio muy práctico, porque esto a veces no lo hacemos. Organice su día. Usted sabe que a tal hora se levanta, a tal hora sale de su casa. Entonces, obviamente hay momentos que usted le coloca ahí traslado, ¿sí? O levantarse. Algunos ya tienen en su corazón que lo primero que hacen, ¿sí? Incluso antes de tomar desayuno, otros lo hacen después de tomar desayuno, después de ducharse, mi tiempo con Dios. Yo tomo la Biblia y converso con Dios. Anótelo. Usted cocina a tal hora, anótelo, cocinar, porque a tal hora yo empiezo a cocinar. Planifique su día lunes. Muchos que están acá trabajan horario formal, horario establecido, de 8:30 a 6 de la tarde. Obviamente, usted va a tener que completar todo eso con trabajo, ¿sí? Trabajo, 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 ¿sí? ¿Y qué hace en su tiempo libre, en su colación? Hay personas que son intencionales y dicen, en mi colación yo tengo 1 hora, 45 minutos, ¿sí? Llevo mi almuerzo preparado, tengo media hora para almorzar y los otros 15 minutos voy a leer la Biblia. Esos 15 minutos que tengo libres, intencionalmente voy a almorzar con un compañero de trabajo, con una compañera de trabajo y le voy a compartir el evangelio a esa persona. Voy a contarle mi testimonio, contarle que estoy conociendo al Señor hace poco, hace 1 año, hace 2 años, hace 3 años. Eso es ser intencional. Nehemías fue un hombre que planificó el trabajo y terminó el muro en 52. En 52 días terminaron. Seamos intencionales. ¿Qué voy a hacer con mi tiempo?
Hay ciertos días que vengo a la iglesia, a mis reuniones, hay ciertos días que me conecto a mis reuniones. Obviamente usted lo coloca y si el día lunes usted se conecta, coloca ahí. De las 8 de la noche a las 9 de la noche, ahí está, me conecto. Creo que organizar el tiempo nos ayuda. ¿Por qué nos ayuda? Primero nos ayuda a identificar si realmente estamos con las prioridades correctas, ¿verdad? ¿Qué es importante para nosotros? Y administrarse uno mismo, lo vamos a compartir la semana que viene, administrarse uno mismo es ser un buen mayordomo de las capacidades, recursos y el tiempo que Dios nos ha dado a fin de que las cosas sean hechas. Dios quiere que ciertas cosas sean hechas y a veces nos frustramos porque no se hacen, pero porque no organizamos bien nuestro tiempo. ¿Sí? ¿Está de acuerdo con eso? Entonces vamos a pedirle al Señor, vamos a adorar el nombre poderoso del Señor. Le vamos a decir, Señor, tú que eres el que sustenta todas las cosas, enséñame a administrar bien mi tiempo, pero porque tengo claro cuál es mi prioridad. Y si en este momento mi prioridad no eres tú, entonces, Señor, haz un cambio, una cirugía en mi corazón para que tú seas mi prioridad y yo ordene. Mire, cuando yo tenía 14, 15 años, empecé a comprometerme con el Señor a los 17, 18, 19, yo pensaba que era más espiritual porque iba más veces a la iglesia, a la casa. Y mucha gente llegaba a la casa de Jofré. En ese tiempo estábamos en la calle Jofré. ¿Cuántos estuvieron aquí en la calle Jofré? Muchos de ustedes, ¿verdad? Jofré 98. Y llegar a Jofré era como un refugio, porque uno se sentía amado, ¿verdad? Siempre había alguien con el que uno podía conversar. A veces jugábamos ping-pong, ¿sí? En un tiempo que jugábamos ping-pong. Orábamos. A veces íbamos a evangelizar a algún lugar ahí. Pero yo no le estoy diciendo que usted tenga que venir acá a la iglesia todos los días de la semana para que usted dedique tiempo a Dios. Quiero ser bien claro en esto. Es que usted en el Señor ordene sus prioridades. ¿Sí? Si una persona a mí me dice, y eso yo lo aprendí hace poco, hace algunos años, lo aprendí con una persona a quien estimo mucho. Me dijo, si una persona me dice, ¿sabes que no puedo ir a la reunión ese día porque oré y me invitaron a un lugar, a una celebración familiar y tengo el sentir de que yo en ese lugar tengo que estar para compartir el evangelio y para orar con toda esa persona dice, sí, voy a estar ahí. Yo vengo a mi reunión porque es importante congregarme, yo necesito estar acá. Pero la excepción, 1, 2 en el año en que Dios me dice, justo coincide con un horario y no puedo cambiar esa reunión familiar, Dios quiere que yo esté allá, yo pido oración y voy a cumplir el propósito del Señor, no voy a ser menos espiritual, ¿me entiende? Pero evaluemos y valoremos estar acá, porque aquí somos edificados para luego ser enviados. Aquí nos unimos, lo que siempre Jorge nos compartía, que aquí polinizamos, nos unimos, nos fortalecemos, nos nutrimos para luego cumplir nuestra labor. El día de mañana muchos van a abrir sus propios énfasis sin independizarse de la familia espiritual, pero para eso yo tengo que vivir un proceso de crecimiento, de ganar almas. Muchos van a abrir sus células, sus casas, sus lugares, sus centros de oración. ¿Pero por qué? Porque Dios nos está primero desafiando, ¿ya? Y desafío concreto para que oremos, como se acerca la Navidad, ya en todos lados escuchamos comerciales de Navidad, ¿sí? En la radio, en todos lados, en los buses, ¿sí? Los centros comerciales. Yo quiero invitarle a que usted desde ahora se prepare para que pueda abrir su casa y hacer su encuentro navideño. ¿Sí? Dijimos el año pasado que no le íbamos a llamar pastoral navideña porque algunos no comprenden lo que es una pastoral, pero encuentros navideños, su once navideña, ¿sí? Su junta navideña, como usted quiera llamarle, no se preocupe. ¿Sí? Y usted puede abrir su casa con la ayuda de otra persona y empieza a prepararse para eso.
Las personas que estén interesadas en eso se pueden acercar al final y le vamos a dar algunas indicaciones porque pronto vamos a invitar a una reunión por Zoom la otra semana, si Dios lo permite, no la que viene ahora, sino la subsiguiente, para ir preparándonos, porque creo que noviembre es un mes para hacer eso, los primeros días de diciembre, porque después la gente, aprovechando bien el tiempo, la gente a fin de año está muy llena de cosas, entonces tenemos que aprender a anticiparnos. Usted desde ya prepárese, estamos a 15 de noviembre, prepárese de aquí al 30 de noviembre, ore, haga un plan, haga una lista de invitados. Y pida ayuda. Si usted no puede hacerlo solo, pida que una persona de su grupo la acompañe o lo acompañe. Qué mejor que si usted está casado, usted con su esposa, su esposo, abran su casa. Y vamos a retomar lo que el Señor nos dijo hace un año. Hace un año comenzamos el proyecto de Mi Iglesia, Mi Casa. Y tenemos que fortalecerlo, ¿verdad? Le damos gloria al Señor por esas células que se están fortaleciendo, que se están manteniendo. Y otras que hay que volver a abrir. O algunas que nunca se han abierto y se pueden abrir ahora. Entonces oremos al Señor por abrir nuestras casas en este tiempo previo a Navidad. ¿Les parece? ¿Sí? Pero no espere al 15 de diciembre, al 24 de diciembre, porque tiene que empezar ahora. Orar y trabajar desde ahora. Tenemos muchos materiales, videos que a usted le pueden servir. Lo importante es que usted esto lo tome. ¿Sí? Le invito a que cierre sus ojos para que usted pueda orar, así no se desconcentra. Y le dice: Señor, en tus manos están nuestros tiempos. Señor, en tus manos están nuestros tiempos. Y te agradecemos, Padre. Y te pedimos perdón porque hemos generado en nuestro corazón ira, frustración por no hacer las cosas que creemos que debemos hacer. Señor, hemos muchas veces acumulado una sensación de ¿por qué pasa el tiempo y no he hecho lo que debo hacer? Pero te pedimos descanso para nuestro corazón y que tú coloques tus convicciones en nuestro espíritu acerca de qué debemos hacer, dónde y cuándo. Y que aprendamos a ser dependientes de ti como Nehemías, que se sentó, lloró, hizo duelo al escuchar la noticia de que su ciudad estaba destruida y él oró, clamó al Señor, empezó a inspeccionar la ciudad. Después de viajar, empezó a inspeccionar los lugares destruidos. Su corazón estaba quebrantado, pero él hizo un plan, él preparó un plan y él reunió gente, él formó un equipo. Señor, enséñanos que nuestra familia también es nuestro equipo, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. Somos un equipo, Señor, donde necesitamos estar muy unidos para tus propósitos. Necesitamos unirnos a orar. Necesitamos ser intencionales en decir, una vez a la semana nos vamos a reunir para orar como familia. Tome decisiones concretas en este día. Señor, hemos perdido tiempo. Muchas veces nos hemos apagado, muchas veces hemos estado como estancados, pero tú también nos estás llamando a tomar decisiones, a ordenar nuestros tiempos, preguntándote, clamándote, Señor, y experimentando el gozo, la satisfacción de tu presencia, la plenitud de tu presencia y el gozo de hacer tu voluntad, Señor. El hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Señor, tú nos vas a guiar. Te adoramos. Si usted necesita implementar lo que estamos hablando hoy, yo le invito a que se pueda colocar de pie y que le diga: Señor, enséñame. Enséñame tus sendas. Enséñame. Me rindo, Señor. Arranca de mí la pasividad. Arranca de mí la confusión para que mi corazón entienda tus propósitos y camine en ellos.
En tus manos están mis tiempos. Gracias, Señor.